¿Alguna vez te has encontrado con un SCP? Apuesto a que es algo raro. Yo probablemente he perdido la cuenta porque verás, mi trabajo consiste en resolver incidentes relacionados con ellos. Encendí el ordenador lleno de emoción, todo contrario a lo que la mayoría de la gente siente el primer día de la semana laboral. No era extraño en realidad. Simplemente estaba entusiasmado por haber conseguido un puesto de prueba en la línea directa de seguridad del hogar, o HSH, una empresa famosa no solo por su excelente servicio, sino también por lo notoriamente difícil que era convertirse en empleado. La pantalla del ordenador cobró vida con un parpadeo, recibiéndome con 2 correos electrónicos. Uno conformaba mi puesto como operador de llamadas de HSH y nombraba a mi supervisora directa para la semana de prueba, Carol Reginald. El otro correo informaba de que unos vídeos internos habían aparecido en el escritorio debido a un error del sistema de almacenamiento. Debía de referirse al vídeo titulado Anuncio de Televisión HTM. La curiosidad pudo conmigo y lo abrí. Aprender más sobre la empresa para la que trabajaba no podía ser malo. Después de todo, no era nada del otro mundo, solo un anuncio estándar que describía posibles peligros domésticos como incendios, inundaciones, moho, chinches. Pero, un momento, ¿qué era esto? ¿Mutación? La ilustración era grotesca, como un pervertido acechando en un rincón oscuro. ¿Se referían a vagabundos o ladrones que entraban en las casas? ¿O era un error de los editores del vídeo? Eso parecía probable. Seguramente por eso nunca usaron este anuncio y simplemente lo desecharon en los archivos internos. Sacudiéndome esas preguntas inútiles, inicié el software de llamadas. Apareció el logotipo de la línea directa de seguridad HSH, seguido de un botón para fichar, justo lo que esperarías de una empresa famosa. Hasta fichar estaba digitalizado, sonriendo, orgulloso de mí mismo. Fiché y empecé a trabajar. La interfaz del software era bastante sencilla. Una ventana para la información de la persona que llamaba, un panel para la base de datos consultable y la sección más grande para mostrar el contenido del archivo seleccionado. Enseguida comprendí cómo usarlo. Agradecí el enfoque simple pero profesional de la empresa. Pero ¿por qué había tantas entradas de la base de datos inaccesibles? ¿Y si alguien llamaba por uno de esos temas bloqueados y yo no tenía nada que darle? Mientras reflexionaba sobre esto, entró una llamada. Era mi jefa, Carol Reginald. El software no solo mostraba la llamada, sino también la foto de la persona y hasta transcribía sus palabras en tiempo real. Increíble. Un 10 rotundo. La llamada fue principalmente para felicitarme y recordarme mis funciones. Al parecer, cada vez que yo respondiera a un cliente, o más bien le enviara una solución, mi jefa también revisaría mi respuesta. Cierto, todavía estaba a prueba. Así que, si surgía una pregunta que no estuviera en la base de datos, probablemente ella me ayudaría. Eso me tranquilizó. Hora de ponerse manos a la obra. Primero, un vistazo rápido a los datos. Por ahora, las entradas eran bastante estándar. Ratones, cucarachas, moscas, arañas, incluso comadrejas, topos y cobayas.
Estas plagas eran bastante fáciles de identificar. Y entonces llamó mi primer cliente, se llamaba John y se quejaba de algo esparcido por su cocina que parecían pozos de café. Lo puse en espera. No tardé mucho en buscar la causa en la base de datos de la empresa. Parecía que tenía un nido de cucarachas en la cocina. Sus excrementos son idénticos a los pozos de café. Como alguien que detesta las cucarachas, le envié la respuesta al cliente con total confianza. Adiós cucarachas, espero que ardáis en el infierno. Entró la segunda llamada. Una joven encantadora llamada Grace preguntaba por unos ruidos extraños en su desván que no le dejaban dormir. Era tan educada y la forma en que describía los sonidos era simplemente adorable. Vale, concéntrate, no te distraigas. Por las pistas que Grace me dio desván, casa antigua, un sonido como kikiki, adiviné inmediatamente al culpable. Ratas, ¿qué otra cosa podría ser? Pero como un caballero dedicado a ayudar al bello sexo, aún así, revisé todas las grabaciones de audio de la base de datos. Tras comparar varias veces los sonidos de las ratas con la descripción de Grace y estando seguro al 100%, le envié la respuesta junto con mis deseos de que durmiera bien. Una mujer tan bella y amable como ella merecía descansar toda la noche. El tercer cliente era un tipo rudo llamado Hank, comprensible, ya que parecía que había llamado la semana pasada sin obtener una respuesta útil y ahora su jardín estaba lleno de montículos de tierra. Simplemente tienes que aguantar a la gente que descarga su ira contigo. Así es la vida de un operador de teleasistencia. Le envié rápidamente la respuesta, topos. Con suerte, podría resolver su problema pronto y no afectar mi evaluación de rendimiento. Otro cliente llamó después de Hank. Un hombre llamado Rock Cement no preguntó nada, solo divagaba sobre su frigorífico. Probablemente un número equivocado. Lo único era que su foto de avatar se veía extraña, quizá un error de conexión o algo así. Mientras todavía intentaba entenderlo, el último cliente, un hombre llamado Tim, exigió que le proporcionara un servicio de jardinería porque sus hijos estaban enfermos y no podían cortar el césped, y ahora su patio parecía una selva. Por el amor de Dios, esto no era una empresa de jardinería. Ninguna de las opciones de respuesta era relevante. Dudé un rato antes de enviar la que parecía la respuesta más plausible. Espero que la próxima vez encuentre la empresa adecuada. Mi turno terminó con una puntuación de precisión del 75%. No está mal, pero tendría que esforzarme más si quería pasar el periodo de prueba. Vamos, tú puedes. Segundo día de prueba. Lo primero que me llamó la atención fue un correo extraño. La gramática y la ortografía eran un desastre, pero aún así pude entender el mensaje. Básicamente me advertía que renunciara de inmediato porque esta empresa era peligrosa. Seguro que era la broma de alguien. Después de fichar, mi jefa me saludó con la misma sonrisa radiante y anunció que se habían desbloqueado más datos para mí. También me recordó que esta información era de alto secreto y no debía compartirse. Resoplé. ¿Qué podría haber ahí? ¿Trucos divinos para deshacerse de cucarachas, hormigas y ratones para siempre? Si era así, al menos podría usarlos en mi propia casa. Últimamente había estado teniendo algunos problemas extraños en casa cuya causa no lograba encontrar. Aproveché para echar un vistazo a los nuevos datos, algunos hongos raros. ¿Y qué era esto? ¿Dientes de cama?
crece en camas con poca higiene. ¿Qué demonios? Mientras me preguntaba si había leído mal, entró una llamada. Un tipo llamado Mike, sobiendo y tosiendo, preguntó si había algún problema con su sistema de ventilación, porque constantemente tenía síntomas parecidos a los de una alergia. No hace falta que lo preguntes, amigo, lo estás demostrando por teléfono. Lo puse en espera y busqué. Por suerte, la respuesta estaba al principio de la lista. Moho negro. Aparece en lugares húmedos y causa síntomas como alergias. Sin dudarlo, le envié la respuesta a Mike. Espero que tu goteo nasal mejore pronto, colega. Como no entraban llamadas, seguí leyendo los nuevos archivos. Monóxido de carbono, o CO, un gas peligroso, incoloro e inodoro, mortal si se inhala durante un largo periodo. Conocimiento general y, ¿qué diablos? Hongo de techo. Crece en el techo, haciendo que se hinche y produzca sonidos como goteo de agua o luces extrañas. ¿De verdad existe esta cosa? Entró una llamada. Era Hank, el de ayer. Me maldijo porque no solo no le proporcioné un servicio de jardinería, sino que le envié información inútil y ahora toda su familia estaba tosiendo y con dolores terribles. Muchas gracias, cabrón. Mientras me gritaba, todo lo que pude hacer fue forzar una sonrisa de confianza para reprimir la ira que bullía en mi interior. Seguí mirando los datos para ver si había algo más interesante y... joder, golondrinas de chimenea. ¿Qué demonios era esto ahora? Había toda una serie de archivos sobre una criatura llamada Hob, un ser diminuto y sin rostro que vive en las casas. Había Hobs comunes, Hobs de cajón. Los Hobs comunes aparecen de noche y comen suciedad y mugre. Los Hobs de cajón tienen la costumbre de reorganizar los objetos en los cajones donde se esconden. No son peligrosos a menos que se les provoque, en cuyo caso gastarán bromas o incluso cambiarán de forma. Podías hacerte amigo de ellos con un cuenco de leche y unas migas de pan. Estaba empezando a dudar seriamente de mi conocimiento del mundo natural. De repente, otra llamada. Una mujer llamada Hunan preguntó si sabía de un tipo de ladrón que entra en las casas solo para limpiarlas. Hablando del rey de Roma, estaba leyendo exactamente sobre lo que ella describía. La respuesta era Hob común. Solo espero que no tenga una crisis existencial después de leer la respuesta como la que estaba teniendo yo ahora mismo. Mientras buscaba la respuesta de Hunan, había terminado de leer los nuevos archivos. Había más tipos de Hobs, como Hobs de grieta y Hobs de tubería, y también un hongo similar al hongo de techo, pero que crecía en las tuberías, haciendo que se hincharan como si estuvieran embarazadas y se comieran cualquier cosa que cayera dentro. Luego estaban las babosas de escalera, babosas del tamaño de un perro que viven en las escaleras o en los sótanos, y lo más impactante de todo, falsas, mandrágoras, criaturas que se disfrazan de tubérculos. Si se comen, anidarán en el estómago de una persona sin que haya forma de extraerlas. Aún horrorizado por lo que acababa de leer, me interrumpió una llamada de alguien llamado B. Slicer. Al igual que Rock ayer, el rostro de esta persona aparecía extrañamente distorsionado en el sistema. La llamada no fue más que otro divagar sin sentido, así que estaba seguro de que era otro bromista. Los dos siguientes clientes fueron normales. A uno le habían roído la cama las ratas, y el otro oía crujidos en las paredes provenientes de un nido de hormigas carpinteras.
Solo fue el último cliente, Dee, quien me gritó al oído, acusando a algún colega de mover cosas en su estantería. Qué tipo más desagradable. Y como no sabía la causa de su problema, quizá realmente era su colega, simplemente le envié una respuesta al azar para quitármelo de encima. No podía molestarme con gente como él. Mi jornada laboral terminó con una precisión del 80%, mejor que ayer. Pero las cosas que había leído seguían repitiéndose en mi mente, incluso después de llegar a casa. El tercer día de prueba no empezó bien. No había dormido profundamente, atormentado por pesadillas sobre lo que había leído el día anterior, lo que me dejó apático y exhausto hoy. Aquel maldito bromista aún no había terminado y me había enviado otro correo. Esta vez era una foto de una pared, como el interior de una habitación, presumiendo de que este era su nuevo hogar. No sé quién eres, pero juro que si alguna vez te pongo las manos encima. Apareció un nuevo video en la pantalla. Lo abrí esperando que me ayudara a olvidar a ese idiota. No estaba seguro de su antigüedad, pero era un anuncio de apartamentos en venta. Apartamentos grandes, bonitos, espaciosos y por supuesto con precios por las nubes para un asalariado como yo. Quién sabe cuánto tardaría en poder permitirme uno. Pero la última casa me dejó helado. 5 camas, 6 baños, 260 metros cuadrados. Pero por solo $12,000, ¿cómo podía ser tan barata? Aparte de estar cubierta de plantas descuidadas que la hacían parecer abandonada, una casa por prácticamente nada. No tenía ni idea de dónde podría estar. La razón por la que este video probablemente fue archivado es que fue interrumpido por un informe de persona desaparecida de un niño llamado Robbie Parker. Espero que el niño simplemente se haya perdido y no haya sido secuestrado por alguna criatura, un payaso en una alcantarilla, por ejemplo. Fiché y, como de costumbre, recibí una llamada de mi jefa informándome sobre los nuevos datos desbloqueados junto con una estricta prohibición de divulgar esta información. Sí. Si lo hiciera, la gente pensaría que estoy loco y tal vez realmente me estaba volviendo loco. El primer archivo que me llamó la atención fue una imagen de lo que parecía un pervertido acechando en un rincón oscuro. Lo reconocí de inmediato. Era lo último de aquel anuncio que vi el primer día. Resulta que no fue un error del editor. Esa cosa era real y se llamaba Boogeyman. Los Boogeymen son mutaciones de Hobbes que han sido provocados por el propietario de la casa. Son extremadamente peligrosos y atacarán si son descubiertos por un humano. Estaba atónito por este nuevo descubrimiento. Así que todo lo que leí ayer era real. ¿Podían existir realmente cosas tan extrañas y monstruosas en nuestros hogares? El timbre de una llamada entrante me devolvió a la realidad. Un hombre llamado David informó urgentemente de una criatura del tamaño de un perro acechando en las escaleras que bajaban a su sótano. Por suerte no había decidido interpretar al protagonista de una película de terror e investigarlo él mismo, sino que había llamado primero a HSH. Tan pronto como escuché las pistas, tamaño de un perro, sótano, escaleras, mi cerebro saltó inmediatamente a una criatura de la base de datos que leí ayer, la que había perseguido mis sueños, la babosa de escalera. Rápidamente busqué su archivo y estuve 100% seguro de que eso era lo que David estaba describiendo. Le envié el resultado de inmediato
Aunque todavía intentaba negarlo, me inclinaba cada vez más hacia la posibilidad de que todas las criaturas y fenómenos de esta base de datos fueran reales. Entró otra llamada. Era Dan, el de ayer. Gritaba que no era su colega y que la cosa que vio se estaba haciendo más grande. ¿Y por qué no le advertí? La llamada se cortó a media frase, como si esa cosa se hubiera devorado a Dan. Espero que no fuera el caso, pero a estas alturas estaba seguro de que todo en esta base de datos era real y que realmente podían dañar a las personas si no se manejaban correctamente. Un hombre llamado Quade llamó angustiado porque la imagen de su difunta esposa se estaba desvaneciendo lentamente de su memoria. Rápidamente encontré una criatura que coincidía con sus síntomas. Un duende de la memoria. Son invisibles y roban gradualmente los recuerdos del propietario. Quade debía de estar atormentado por uno. H. Llamó porque en sus sábanas habían crecido cosas afiladas que le cortaban los pies y le producían picor. Inmediatamente pensé en los dientes de cama y le envié la información. Recuerda lavar bien tu ropa de cama. El último cliente del día fue Harry, que llamó para maldecirme por la respuesta que había recibido anteriormente. Colocar un cuenco de leche en la casa. Parece que no se había molestado y ahora su casa se estropeaba constantemente. El cableado estaba destrozado y se había gastado una fortuna en reparaciones. Esta vez estaba más claro que el agua. Este tipo tenía un hub y en lugar de seguir las instrucciones para hacerse amigo de él, lo había provocado, haciendo que se convirtiera en un boogeyman. Desprecio a estos tipos ignorantes y tercos por encima de todo, lo que me hizo preguntarme si debería enviarle la respuesta equivocada. Pero recordando lo que le pasó al pobre Dan, decidí salvarle la vida. El día terminó con una prometedora puntuación del 83%. Pero la verdad sobre mi trabajo y las cosas en la base de datos me dejaron profundamente inquieto. Ni siquiera una llamada de broma de un tipo llamado Fred Pinball pudo enfadarme. Solo quería ir a casa y dormir lo suficientemente profundo como para olvidar todo lo que había pasado. Dan, intentaré olvidarte. Tú también deberías olvidarme a mí. Noté algo extraño cuando encendí mi ordenador. Entre las líneas de arranque habituales, había una que decía, comprobando ADN humano. ¿Cómo demonios podía esta máquina hacer eso? ¿No eran suficientes las cosas extrañas que había estado leyendo? No había pegado ojo en toda la noche y me sentía muy mal. ¿Fue un error solicitar trabajo en esta empresa? Apareció otro video nuevo. Este trataba sobre una especie de rata recién descubierta con un cerebro mucho más desarrollado, capaz de practicar la comunicación. Los científicos incluso habían analizado los chillidos de estas ratas inteligentes y los habían traducido en un mensaje: sálvame. Solo tonterías de científicos aburridos. Probablemente querían decir: por favor, sálvenme de estos médicos locos. Empecé a trabajar y recibí otra llamada de mi jefa. No había nada diferente excepto la extraña forma en que usaba los pronombres al final. ¿Acaso era de la época medieval? El primer cliente de hoy fue un hombre llamado Ash. Sospechaba que un problema en sus tuberías estaba contaminando el agua, provocándole insoportables dolores de estómago. Estaba seguro de que no era la comida, ya que solo comía verduras que él mismo cultivaba. Bueno, viejo, le ha tocado el gordo. No es el agua.
Probablemente se ha comido una falsa mandrágora y ahora está anidando en su estómago. Ser demasiado sano no siempre es bueno. Ahora salga al jardín y acostúmbrese al olor de la tierra, porque según la base de datos, este parásito es incurable. La siguiente fue una anciana llamada Felicia, a quien la policía aconsejó que llamara porque sentía constantemente que alguien la observaba con una respiración sibilante por la noche. La policía no podía hacer nada, así que tuvo que recurrir a HSH. Por suerte para ella, yo empezaba a ver el patrón. Nada era nunca normal. El acusador era probablemente alguna criatura extraña escondida en su casa. Veamos. En los datos actualizados de hoy, lo más parecido era el gnomo nocturno, que tiene la costumbre de observar a los propietarios dormir con una respiración sibilante. Inofensivo, pero cualquiera con problemas de corazón debería tener cuidado de no llevarse un susto si llega a verlo. Espero que no fuera su caso. Luego llamó una mujer llorando porque su hijo había desaparecido de repente. La última vez que lo vio fue cuando estaba revisando un armario en busca de abejas o algo similar, ya que el niño no paraba de oír un zumbido proveniente de él. Bueno, señora, ¿ha considerado llamar a la policía de nuevo? Si este fuera yo hace 3 días, habría pensado lo mismo. Pero ahora no era ninguna sorpresa que la desaparición de su hijo se debiera a alguna criatura misteriosa. De repente recordé el informe de persona desaparecida de Robbie Parker de aquel video inmobiliario. Supuse que se lo había comido algo como un falso rosal. Según los datos actualizados esta mañana, se disfrazan de rosales y cazan cualquier cosa más pequeña que ellos dentro de su territorio. En cuanto a la mujer al teléfono, busqué y encontré un culpable probable, un objeto mímico. Emite un zumbido similar al de las abejas que solo los niños pueden oír y atrapa a sus víctimas en su interior, digiriéndolas lentamente durante varios años. Espero que con la información que le envié encuentre su hijo antes de que muera de hambre en el vientre del monstruo. Maldita sea otra llamada de broma de un tipo llamado G-Robber divagando sobre su refresco. Espero que te atragantes con él. Llamó otra clienta llamada Jackie. Recuerdo vagamente que su problema era que, después de unas vacaciones de Navidad, su casa acumulaba cada vez más suciedad de origen desconocido y había empezado a crecer hierba por todas partes. No recuerdo qué respuesta le envié. La única impresión duradera fue que volvió a llamar y dijo que lo que le envié era inútil, que su casa seguía cubierta de hierba. Entonces la llamada se cortó abruptamente porque vio algo moverse en la hierba. No parecía amistoso y parecía que se dirigía hacia ella. Muy bien, entonces, seas lo que seas, gracias por ahorrarme otra queja. Eso es todo lo que recuerdo de esa jornada laboral. La falta de sueño y un dolor de cabeza resultaron en una puntuación más baja, 77,8%. Pero ya no me importaba. Necesitaba un somnífero. Ahora mismo. Ese vándalo me envió un nuevo correo. Parece que lo habían descubierto y tuvo que mudarse. Vete a vivir con las ratas, escoria. Además, otro correo me informaba de que tenía que trabajar los 2 días siguientes el fin de semana. ¿Qué demonios? También explotan a los empleados en prácticas. ¿Saben ustedes que llevo días sin dormir? Y como si estuviera en sintonía con mi mal humor, la primera cliente del día, asustada y enfadada,
informó de un culto satánico en su cobertizo, evidenciado por una masa de plantas descuidadas que resumaban una sustancia negra. Tiene sentido. Según los datos, lo que crecía en su cobertizo era una enredadera de cadáveres que crece a partir de un cuerpo humano. Esta cosa primero mata a su huésped y cuanto más densa crece, mayor es el riesgo de que la casa se derrumbe. Esas casas deben de tener que venderse a precios de saldo. Y tal como predije, los nuevos datos actualizados hoy estaban llenos de cosas mucho más demoníacas y horribles. Marionetas que se mueven solas, armarios que se convierten en laberintos sin salida, arañas que se comen los sueños de los propietarios, humanoides con cara de perro llamados kobolds que atraen a la gente a su territorio y la atacan. Sinceramente, quizá debería irme a vivir a una montaña o esconderme en un agujero para estar a salvo. Una mujer llamada Pamela llamó, quejándose de que el sistema de seguridad que nos compró era inútil, porque seguía oyendo un leve canto desde su invernadero todas las noches. Suspiré y fui directamente a los datos sobre las flores mímicas. Se esconden en macetas, fingiendo ser plantas normales, y solo emiten un leve canto de vez en cuando. Parecen inofensivas, pero si intentas tirarlas o arrancarlas, pueden rociar un líquido similar al ácido que causa ceguera. Bueno, con todos estos demonios y monstruos, el equipo de respuesta de HSH debe de tener habilidades a la par del personal de seguridad. Y una vez más, algún idiota sin trabajo llamó para hacerme perder el tiempo. Pero esta vez ocurrió algo nuevo. Justo cuando terminé una sarta de maldiciones en mi cabeza, el otro lado de la línea quedó de repente en un silencio extraño. No me digas que estoy desarrollando superpoderes. Mi jefa llamó justo después y me aseguró que el bromista ya no sería una molestia. Cierto, de acuerdo, de vuelta al trabajo. Un padre angustiado suplicaba ayuda porque a su hija la habían arrastrado bajo tierra una especie de tentáculos. Una situación grave, pero mi más sentido pésame, porque no nos llamó antes. A su hija definitivamente la arrastraron las raíces del suelo. Según lo que leí, crecen lentamente, pero si no se eliminan a tiempo, se enroscarán alrededor de los niños o mascotas que duermen y los usarán como soporte para crecer, como enredaderas. A estas alturas, su hija probablemente estaba en el país de las maravillas de Alicia. Una chica llamada Helen llamó con un avatar borroso, llorando histéricamente porque ya no tenía un sentido de sí misma, ni siquiera podía recordar su propio rostro. Por eso su avatar estaba borroso. La causa era fácil de adivinar. Había leído sobre las hadas del espejo días atrás, seres traviesos, con forma humana, que sostienen un gran espejo donde debería estar su cara. El espejo es como roban la identidad de su víctima, haciendo que olviden su propio rostro. La última clienta que recuerdo era una mujer mayor que preguntaba por cosas como puertas que no dejaban de invitarla a pasar. Le hacían sentir extrañamente cómoda y solo quería entrar. Ah, no sea curiosa, señora, o podría no volver jamás. La base de datos mencionaba casos de puertas extrañas que aparecen y conducen a un espacio diferente de la casa, generalmente en sótanos o lugares similares.
Estas puertas son muy peligrosas para la casa y su propietario y deben ser tapiadas tan pronto como se descubran. Esos fueron todos los clientes que recuerdo de ese día. Los otros, por alguna razón, parecen haber sido borrados de mi mente, como si alguien hubiera pulsado eliminar en mi cerebro. Pero al menos ese día fue mi mayor logro, 100%. Sentí como si alguien me estuviera cuidando. Las respuestas aparecían tan rápido que ni siquiera necesitaba buscar. ¿Era esto una señal de un futuro brillante? Elegí creer que sí. Fui a trabajar con un estado de ánimo extraño. No había dormido nada, a pesar de tomar suficientes somníferos para noquear a un elefante, pero no me sentía cansado en lo más mínimo. Al contrario, llegué a HSH muy temprano, sintiendo como si algo me empujara, me llamara allí. Gracias a haber llegado temprano, tuve tiempo de echar un vistazo al nuevo vídeo que había aparecido. Trataba sobre la montaña del trueno, un lugar de senderismo famoso por sus hermosos paisajes, pero también por su dificultad y los preparativos necesarios para el viaje. Primero, botas de montaña. Segundo, agua. Tercero, una espada de hierro. Y finalmente, guantes de escalada. Nunca he escalado esta montaña, pero después de todo lo que he pasado estos últimos días, ya no me sorprendió ver una espada en la lista del equipo necesario. ¿Para qué? Para defenderte al pasar por una cueva en el camino hacia la cima, por supuesto. El vídeo lo explicaba con mucho cuidado. El único problema sería pasarla por delante de los guardias de seguridad. Tampoco sentí nada cuando la forma de hablar de mi jefa sonó como la de una bruja medieval. Y finalmente toda la base de datos había sido actualizada. Veamos, zombies, cadáveres andantes que dejan un hedor nauseabundo en la casa del propietario, saben cómo atacar indirectamente al dueño y esperan una oportunidad para matarlo. Criaturas amorfas que matan a la mascota de un propietario y ocupan su lugar. Relativamente inofensivas. Principalmente asustan de muerte al dueño con el extraño comportamiento de la mascota. Además, el cadáver del animal real, si no se desecha adecuadamente, puede pudrirse y causar enfermedades. Spriggan, criaturas humanoides cubiertas de hojas que atacan a los humanos si dañan las plantas. Fantasma de bruja, la imagen residual de un hechicero. Inofensivo, pero a menudo mueve las pertenencias del propietario y lo asusta con la imagen de un anciano horripilante en el espejo. Puerta del vecino. Una estructura como una puerta normal, pero cualquiera que la atraviese experimentará problemas como cambios de personalidad o pérdida de memoria. Bueno, me pregunto quién será la persona afortunada en experimentar estas cosas. Un tipo llamado Howard sacó el boleto del Spriggan. Parece que la policía tenía una corazonada sobre su problema, preguntándole si cortaba el césped a menudo o comía fruta al aire libre. Obviamente no sabía que eso es lo que enfureció al Spriggan y lo hizo empezar a seguirlo. Sinceramente, quería saber qué le haría, pero debido a la evaluación final, le envié la información. La puerta del vecino le tocó a una chica llamada Ja. De alguna manera la cruzó y ahora ni siquiera sabía si las personas con las que vivía eran su verdadera familia, razón por la cual la hicieron llamar aquí. Si enviaba la respuesta equivocada, su familia probablemente la encerraría en un hospital psiquiátrico por el resto de su vida.
Ojalá pudiera presenciar eso. La última clienta del día tuvo la suerte de que su mascota fuera reemplazada por un puka. Ignoró el extraño comportamiento de su nuevo perro y solo se centró en el olor a podrido que se extendía por su casa. El olor de tu antiguo perro, que si no, esta vez, le envié la respuesta correcta. La idea de que descubriera el cadáver en descomposición de su verdadero perro era simplemente deliciosa. Esos fueron los ganadores del premio gordo que recuerdo. Creo que también envié intencionadamente la respuesta equivocada a alguien que preguntaba por un polvo en una mesa, un regalo de los Hobbs para engañarlos y que provocaran a las criaturas. Probablemente por eso mi evaluación final fue solo del 84,6%. Bueno, en el peor de los casos, los Hobbs simplemente harían que la persona se comiera todos los regalos o se convertirían en un boogeyman. No es tan importante. Tuve una sensación extraña al empezar hoy, como si fuera el último día del mundo. Tal vez era la mezcla de emociones al saber que, aprobar o no, este sería mi último día de prueba. Mi cabeza todavía estaba en las nubes y había estado despierto toda la noche. Encendí el ordenador y me recibió un correo de la empresa informándome de que hoy tenía que hacer un examen final para determinar si me contratarían. También habían desbloqueado toda la base de datos para mí, directamente en el escritorio. Ojeé algunas entradas por encima y luego lo ignoré. Podría volver a mirar cuando llamara a un cliente. De todos modos, el sistema se inició, pero esta vez la interfaz era diferente. Específicamente, el gran recuadro que solía mostrar la información de los archivos estaba cubierto por una imagen enorme, con el mensaje "Comenzar examen", impidiéndome buscar como de costumbre. Así que por eso la empresa me abrió toda la base de datos para que la leyera. En realidad, era mi sesión de repaso final. Oh Dios. Maldije mi propia estupidez. Entró una llamada señalando el inicio oficial del examen. Temblé al responder, pero al otro lado había una imagen grotesca, como un anciano con una voz gutural que era completamente ininteligible. Lo único que me ayudaba a entender lo que la criatura decía era la transcripción de texto que aparecía. Me hizo una pregunta directa como una adivinanza. Hice clic frenéticamente en el área de la base de datos, pero no apareció nada. Me enfurecí más conmigo mismo y empecé a maldecir en voz alta. Sin otra opción, tuve que hacer lo que pude. Mi instinto me decía que si me rendía ahora ocurriría un desastre. Leyéndola con atención, la adivinanza no era demasiado difícil. Numerosas en lo alto sirviendo a una reina. En esta base de datos, solo las abejas encajaban en esa descripción. La segunda adivinanza, sin vida pequeñas al servicio de otro, recordaba vagamente algo similar. Ah, sí, las marionetas. La tercera. No entendí nada, excepto la pista agua del cielo, que significaba lluvia. Recorrí las respuestas y solo encontré una opción: hada de la lluvia. Que así sea. Usaría el proceso de eliminación de mis días de exámenes tipo test. 3 preguntas pasaron sin problemas, lo que disminuyó mi miedo, pero seguía sudando a mares. La cuarta, muerte putrefacta. Definitivamente, los zombies. Tiene que ser, espero que sea, por favor que sea, la quinta. Aquello que hace a uno perder el rumbo. Eso solo podía ser el laberinto. La respuesta era armario. Laberinto, la sexta. Grité de agonía.
como si alguien hubiera pateado la silla de debajo de mí mientras una soga me rodeaba el cuello. Ninguna impresión, ningún recuerdo en absoluto. Desplacé la lista de respuestas arriba y abajo varias veces, esperando que simplemente saltara a la vista, pero no hubo suerte. Y cuando no había ni una sola pista para encontrar la respuesta a una pregunta de opción múltiple, solo quedaba una opción: marcar la C en todo lo que significaba elegir al azar. La séptima: no sé nada. Ya no gritaba, ahora solo lloraba. Lloré como si me viera a mí mismo en un ataúd, a punto de ser bajado a la tumba. Envié la respuesta a la octava pregunta, esperando que el castigo cayera sobre mí. Con cada segundo que pasaba, mi corazón latía como pasos acercándose a la guillotina. Era el fin. No sabía por qué, pero sentía que este sería el final, el telón de cierre de mi vida. Y entonces mi jefa me llamó. Sus ojos eran verdes y su sonrisa más amplia y aterradora que la de nadie que hubiera visto jamás. Me informó de que había aprobado y me felicitó por haber sido aceptado como miembro de HSH. La transformación comenzará ahora. La pantalla del ordenador se llenó de estática de repente, el audio se distorsionó. Carol se transformó en una bruja y perdí el conocimiento. Por favor, no temas. Acércate. Felicidades a nuestro nuevo iniciado.